Bienvenidos al tutorial del módulo Verifactu Dolivar. El módulo Verifactu Dolivar es un paquete instalable en Dolivar que le ayuda a cumplir con el sistema de facturación que ha sido impulsado por la Agencia Tributaria de España, Verifactu, el cual está pensado para luchar contra el fraude fiscal y asegurar la integridad de las facturas. El módulo Verifactu Dolivar le ayudará a cumplir con la adaptación de su software a los requerimientos de Hacienda. Le permitirá tener una integridad y trazabilidad de los documentos, el envío de los mismos a Hacienda y, en primera instancia, luchar contra el fraude. Para tener activo en su sistema el módulo Verifactu Dolivar, tenemos las dos opciones. La típica instalación desde el área de configuración y módulos a través de la interfaz de Dolivar o a través de la extracción de los archivos en el acceso FTP de nuestro sitio. Sabiendo esto, vamos a ir primero con la instalación del módulo. Vamos a hacerlo desde la interfaz de Dolivar, yéndonos a configuración, módulos, y vamos a ir ahora a instalar módulo externo. Aquí vamos a seleccionar el paquete de la versión que esté vigente. Una vez seleccionado el módulo o paquete, lo vamos a enviar. Y ya dentro del listado de módulos podemos buscar el módulo Verifactu Dolivar. Nos va a aparecer de la siguiente manera para activarlo. Vamos a realizar la primera activación. Esto no compromete en nada todavía el funcionamiento del sistema ni de ninguna forma alguna característica que el mismo realice hasta el momento, ya que una vez activadas algunas características del módulo, por ejemplo como lo es el antifraude, se crearán algunas restricciones, pero esto no sucede hasta que activemos el estado del módulo como antifraude o en última instancia como Verifactu, que es cuando se va a transmitir ya los documentos a Hacienda. Para dejarlo un poco más claro, el sistema tiene tres estados que vamos a ver en este momento. Vamos a activar el módulo. El módulo ahora está activado. Le vamos a dar acá en el engranaje de configuración y vamos a ver esta pantalla. En esta pantalla entonces se nos indica los tres estados del módulo. El módulo está desactivado, vemos el menú acá arriba, pero aún la licencia no está registrada, el módulo no está activo y todavía no tiene ninguna acción sobre el sistema. Después tenemos lo que es el estado antifraude, que nos ayuda a cumplir con ciertas características para mantener la integridad del sistema y los datos de los documentos. Luego veremos por último el estado Verifactu, que podemos utilizar bien en estado de pruebas o en fase de producción para ya transmitir documentos a la agencia tributaria de forma normal. Entonces, primeramente vamos a podemos aquí en este momento activar la licencia. Vamos a activar la licencia antes de activar cualquier otro estado del módulo. Vamos aquí a modificar. Ya aquí nos sale por defecto la URL de conexión del módulo. Y aquí entonces vamos a colocar las credenciales que se nos hayan dado.
por un lado el ID de cliente y por otro lado la clave de licencia. Le vamos a dar grabar. En este momento, como podemos ver, el sistema nos dice, o el módulo nos indica, que la licencia no se ha autenticado. Lo que vamos a proceder es a darle en autenticar licencia, y de esta manera entonces ya nos dice que la licencia ha sido autenticada. Una vez realizado esto, podemos bien dejarlo de esta forma. Acá se nos va a indicar que todavía no está trabajando. Aquí pues en desactivado todavía no tiene ninguna funcionalidad en el sistema. Pero si deseamos entrar como modo antifraude, pues dice que el sistema funcionará con los controles necesarios para evitar la alteración de documentos, velando porque se cumplan los requerimientos legales necesarios. En esta etapa aún no se enviarán documentos a la AEAT. Vamos a activarlo como antifraude. Nos pide confirmación. Le damos OK. Y aquí ya vemos que ha cambiado. Aquí nos dice entonces en el menú superior que el estado del sistema es antifraude. La licencia está activa y nos muestra acá una lista de aquellos requisitos que se deben cumplir en este momento como antifraude. Si alguno de estos requisitos en algún momento es detectado por el módulo que no se está cumpliendo, el módulo lo va a indicar y no va a dejar descargar lo que es la declaración responsable, misma que podemos encontrar en el último punto del listado, una vez se cumplan todos estos puntos. Aquí la podemos descargar y la declaración responsable va a tener toda la información correspondiente para presentar ante la agencia tributaria, de manera que indiquemos que el software Dolivar está cumpliendo con las exigencias o requisitos de la agencia tributaria. En este punto, como se indicó, pues si vamos por ejemplo a una factura, todavía no hay nada que indique que se está trabajando con el módulo de Verifactu Dolivar. Ahora vamos a activarlo como Verifactu. Esto nos ayudará, si lo tenemos en la etapa de pruebas, a enviar algunos documentos y así irnos adaptando a las funcionalidades. Vamos a activarlo. Aquí nos indica una confirmación de que estamos seguros de que vamos a trabajar en este modo. Lo vamos a activar. Ahora ya el sistema está como Verifactu, es decir, que va a comenzar a transmitir documentos a la agencia tributaria. Lo podemos ver acá. Y si vamos, por ejemplo, a crear una factura, ya nos va a pedir algunos datos de Verifactu, por ejemplo, el tipo de documento que se desea crear. Pero antes de todo esto vamos a ver algunas configuraciones. Regresamos al módulo. Y entonces vamos a ver un poco lo que son las pestañas. Primeramente, hablar sobre un requisito nuevo que se agrega cuando es de tipo Verifactu. Como ya entra en ejecución la generación de documentos, se agrega el requisito de los modelos de PDF, los cuales deben cumplir con el QR que la agencia tributaria indica cómo debe presentarse.
el paquete de Verifacto de Olivar trae unas plantillas de Dolivar ya con el QR incrustado para cumplir de manera como lo indica la agencia tributaria. Si se desea una plantilla personalizada, las mismas se hacen a través de esta pestaña de plantillas personalizadas, la cual permite subir nuestros archivos de plantilla, en este caso .php, para que el módulo los reconozca como una plantilla debidamente homologada o que cumple con la incrustación del QR para presentarlo a los clientes. Ese es uno de los puntos importantes, primeramente para cumplir con la presentación del QR. Tenemos la sección de configuraciones adicionales, donde podemos activar que en nuestro sistema o base de datos se guarde una copia del XML que se envía a la agencia tributaria para tener soporte de lo que se envía, de los datos enviados. Por otra parte, tenemos lo que son los datos por defecto, una pestaña muy importante, ya que de aquí saldrá información cuando creemos documentos, por ejemplo, desde una plantilla recurrente de Dolivar o cuando convirtamos pedidos a facturas. Se tomarán estos datos por defecto una vez se creen esos documentos. Ya el módulo trae preconfigurada unos datos que ayudarán y que son los más normalmente usados para cumplir con la cumplimentación pues de los datos en las facturas y sus líneas. También tenemos una sección en los datos por defecto que nos ayudarán si nuestro sistema o nuestros datos tenemos que actualizarlos masivamente para cumplir con algunas características del módulo, como que, por ejemplo, el tipo de identificación Verifacto. En lo que es el apartado de terceros, vamos a ver, por ejemplo, cuando creamos un nuevo tercero, que se nos va a pedir un dato de tipo de identificación. Aquí nos va a salir un listado de NIF, IVA, pasaporte, ID en país de residencia, certificado de residencia, otro documento probatorio o no censado. Como bien sabremos, una vez instalado el módulo por primera vez, estos datos no los tendremos rellenos. De manera que podemos seleccionar uno aquí de forma masiva y actualizarlo en todos los clientes a la vez, lo cual nos ayudará a minimizar el tiempo. De la misma forma, podremos hacerlo con el dato de tipo de tercero, el cual se encuentra aquí. Y si no lo tenemos relleno, pues de la misma forma podemos seleccionar uno acá y actualizarlo masivamente. De igual forma, lo que son las plantillas recurrentes de clientes, podemos hacer lo mismo, las cuales se rellenarán con los datos de clave régimen, calificación operación, operación exenta que hemos colocado o configurado en la sección de arriba. Los podemos actualizar masivamente para que se rellenen con estos datos y así no tener ningún inconveniente en la creación, por ejemplo, automática desde tareas programadas de Dolivar. Otra configuración importante que hay que realizar antes de comenzar a trabajar con el módulo sería en los diccionarios. Vamos a ver el diccionario de impuestos y aquí se nos va a colocar una nueva columna, la cual nos permitirá clasificar el tipo
de impuesto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si agregamos una nueva para ver los tipos, vemos que está el impuesto sobre el valor añadido, el IPSI, tenemos el IIC o tenemos otros. De manera que cuando agreguemos un impuesto a una línea de nuestras facturas, automáticamente podremos detectar de qué tipo de impuesto estamos hablando. Y el sistema lo envíe así de esa forma automáticamente a la agencia tributaria en el XML. Vamos ahora a continuar con la configuración de un tercero o cliente. Como ya se indicó, se rellenan los datos normales que utilizamos en el sistema de Oliver. Ahora vamos a tener el nuevo campo de tipo de identificación. También vamos a tener que llenar lo que es el tipo de tercero. Y en esta sección de abajo tenemos estos tres datos que también los veíamos en los datos por defecto: clave régimen, calificación operación, operación exenta. ¿Por qué los tenemos en los clientes? Porque dependiendo del cliente como tal o tercero, o su país, o aquel, eh, aquella relación de negocios que tengamos con el cliente, podremos definir por defecto para él qué tipo de régimen, por ejemplo, utiliza. Por ejemplo, exportación, operaciones a las que aplique el régimen especial de bienes usados o cualquiera de las otras seleccionables. De igual forma, la calificación operación o la operación exenta. Cabe señalar que la calificación operación y la operación exenta son datos que se indican eh, en la línea, pues para eh, indicar que qué tipo de operación está cumpliendo en ese momento el documento o el detalle. Si es una operación, en este caso, sujeta y no exenta sin inversión del sujeto pasivo, si es una operación sujeta y no exenta con inversión del sujeto pasivo, si es una operación no sujeta por el artículo 7, 14 u otros, o operación no sujeta por reglas de localización, se tomará en cuenta esta calificación de operación. Pero si en la línea de detalle por algún motivo se coloca que no es exenta, o que es exenta, mejor dicho, por ejemplo elijo esta, siempre se enviará esta, va a tener prioridad sobre la calificación operación. Mientras se tenga no exenta, que es lo recomendado, siempre se va a enviar la calificación operación. Pero si por algún motivo se elige operación exenta, alguna de estas, esta va a tener prioridad y se va a enviar sobre la calificación operación. ¿Sí? Entonces, ahora ya vimos la configuración de un tercero.